Un saludo en el amor de nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José. Vamos a iniciar en estos nuevos videos alabando y bendiciendo a nuestro Señor con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este nuevo momento que nos permites vivir, unidos a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia, por hacerte presente, vivo, real, donde quiera que estemos todos reunidos en torno a ti, Señor. Te pedimos que nos cubras y nos selles con el poder de tu sangre preciosa. Cubre y sella estos videos, cubre y sella estos momentos, estos encuentros, sean cubiertos y sellados con el poder de tu sangre preciosa. Estos medios de comunicación, estas redes, estos equipos, todo quede cubierto con el poder de tu sangre preciosa. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu también sea guiado y dirigido por la gracia y la luz de tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo el que mora en nuestro interior, en nuestros corazones, quien dirija nuestras palabras, sentimientos, emociones, decisiones, acciones, nuestros deberes, nuestras actitudes, aptitudes, talentos, todo nuestro ser sea dirigido solo por tu gracia, por tu unción, por tu luz, por tu bondad y por tu poder. Te pedimos, Espíritu Santo, que constante y permanentemente estés presente en nuestras vidas, que solamente recibamos tu inspiración divina, que nos dejemos guiar por tu gracia, por la intercesión poderosa de Mamita María, de Papá San José, San Gerardo de Mayela, todos los santos y santas del cielo, la intercesión de todas las benditas almas del purgatorio, por quienes pedimos para que prontamente puedan gozar de tu presencia en el cielo, la compañía e intercesión de todos nuestros santos ángeles custodios, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de todos los 9 coros angélicos, para que este encuentro esté unido, atado y consagrado a todas las Eucaristías que se están celebrando en este momento en el mundo entero, y desde todos estos altares este encuentro sea elevado y presentado delante del trono celestial, para que todo lo que acá se haga, se diga, se decida, sea para la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y seguimos con este tema tan especial, el tema de la sanación interior tan especial, porque hoy vamos a hablar de cómo es un proceso de sanación interior. Pues, ¿cómo lo veo yo? Bueno, yo creo que a lo largo de mi caminar yo he escuchado muchas personas hablar de sanación interior. Sacerdotes, laicos, religiosas, religiosos, profesionales, psicólogos especialmente, a quienes he escuchado hablar de este tema de sanación interior. Y pues yo siempre procuro dar las gracias a las personas que de verdad hicieron un aporte importante en mi vida en cuanto a esto. Y pues yo he hablado en el video pasado de sanación, hablé pues del padre Wilson, del doctor Rafael Arango, de Martica Guerra, de Octavio Escobar, y pues creo que ellos siempre se merecen ese agradecimiento porque fueron personas muy importantes que influyeron mucho en mi vida. De manera particular, Octavio Escobar fue alguien que influyó mucho en mi carrera para poder llegar a ponerla al servicio del Señor y a dedicarme a estos procesos de sanación interior que tanto amo hacer, porque realmente amo lo que hago para la gloria de Dios, porque además veo el amor tan infinito que el Señor nos tiene
cuando veo cómo actúa y obra en cada persona que llega a mi consulta. Eso es, yo veo todos los días milagros. Yo siempre les he dicho que para mí mi vida es un milagro todo el tiempo, cada segundo del día es un milagro, pero es que veo milagros no solo en mi vida, sino en la vida de otros. Entonces eso es algo maravilloso. Entonces, he escuchado tantas personas a lo largo de que empecé este proceso, este caminar con el Señor, más consciente de la existencia de la sanación interior, hablar de estos temas. Y pues Dios nos habla a través de ellos, ejemplificándonos y ayudándonos a entender en qué consiste un proceso de sanación interior. Y digamos que poco a poco en mi caminar, en mi experiencia con mis pacientes, he entendido que un proceso de sanación interior es muy similar, muy parecido a un proceso de sanación del cuerpo, del organismo. Nosotros en nuestra parte personal, de nuestra salud material, orgánica del cuerpo, podemos tener enfermedades, traumatismos, heridas, deficiencias, carencias, vacíos, o sea, en la parte de la salud física podemos tener eso. Pues resulta que en el alma, en el corazón, también se pueden tener heridas, traumas, enfermedades, carencias, vacíos, o sea, también puede existir este tipo de situaciones en nuestro interior, en el corazón, en lo profundo del ser, en lo profundo del corazón, podemos tener heridas, ¿sí? Entonces yo siempre que mis pacientes llegan para para que me entiendan, y pues yo decía la vez pasada que a mí me gusta hablar como en términos muy simples, no tan técnicos, para que todos nos entendamos. Por eso yo lo comparo con un proceso de sanación como el del cuerpo, como cuando tú vas al médico del cuerpo, como cuando tú vas a una urgencia. Entonces yo siempre les hablo de esto para poderlo entender. Cuando uno tiene una urgencia porque tiene una enfermedad grave o porque tuvo un accidente grave, uno busca la ayuda médica, busca al médico. O sea, ¿por qué nosotros atendemos más el cuerpo que el alma, que la salud interior? Porque en el cuerpo se reflejan las heridas. Si nos hacemos una herida o tenemos un traumatismo o tenemos un dolor, una gastritis muy fuerte, muy severa, pues hay un dolor que nos hace buscar ayuda. Hay una herida que nos está sangrando, nos hace buscar ayuda. Hay un trauma, nos partimos un brazo, pues nos duele y nos hace buscar ayuda. Pero muchas veces esas heridas interiores del corazón, del alma, pues nos duelen por allá adentro, ¿sí? Nos duelen por allá adentro, pero como no es una cosa que se evidencie físicamente, que nuestros ojos puedan ver o que lo podamos sentir o tocar muy fácil o palpar en alguna parte de nuestro cuerpo, pues como que no las atendemos, como que no le damos la prioridad y la importancia que requieren y que necesitan también esas heridas, esos traumatismos, esas enfermedades, esos vacíos que tenemos interiormente. Entonces pues como que no les damos atención. De hecho, yo podría decir que sí, obviamente, esas enfermedades, esas heridas, esos traumas que tenemos al interior, en algún momento se afloran y se manifiestan en el exterior. De hecho, la mayoría de las enfermedades tiene alguna conexión con la parte emocional, con nuestro interior, ¿sí? Cuando tenemos muchas situaciones de ansiedad, de depresión, tristezas profundas, de miedos, de inseguridades, nerviosismos, pues entonces de alguna manera eso se exterioriza, se hace evidente para que lo podamos atender. O sea, como un mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo, nuestro cuerpo, pues se manifiestan ciertos signos, señales, síntomas que hacen que de esta manera nos demos cuenta que interiormente está pasando algo y que debemos atenderlo, porque de hecho el no atender esas tristezas profundas, esos nerviosismos, esas ansiedades, va haciendo que poco a poco nuestro organismo se vaya deteriorando de tanto reaccionar frente a estas emociones negativas.
y pues allí es donde se somatiza y viene la enfermedad. Entonces, deberíamos atender esa salud interior, esa salud en el corazón, en el alma, en nuestra mente. Deberíamos ponerle mucha atención, al igual que la salud espiritual, que yo lo decía en el video pasado, para mí es la más importante. Si estuviéramos fortalecidos, verdaderamente fortalecidos en nuestra fe, ¿sí? En la esperanza, en la caridad, en la gracia de Dios, las otras cosas serían muy diferentes. Tendríamos problemas porque siempre los vamos a tener, o sea, siempre tenemos tribulaciones, pruebas, dificultades, adversidades que vamos a tener que enfrentar aquí en esta tierra, ¿sí? Pero cuando uno está muy fortalecido espiritualmente, las cosas se llevan de una manera diferente y se pueden de la mano de Dios, manejar de una manera muy diferente y es una bendición estar fortalecido espiritualmente. Pero cuando estamos débiles y vulnerables en nuestra salud espiritual, descuidamos nuestra salud espiritual, se afecta nuestra salud emocional, nuestra salud interior, la parte psicológica, la parte mental y por ende termina enfermándose también el cuerpo, el organismo. Entonces, cuando yo digo que yo comparo la sanación interior a la sanación del cuerpo es porque realmente lo veo de esa manera. O sea, nosotros atendemos muy fácilmente nuestra salud externa, o sea, el cuerpo. Dejamos descuidada la salud interna, pero tan pronto se desarrolla una enfermedad a raíz del descuido interno que tenemos, pues ahí es cuando tal vez por sugerencia médica, porque muchas veces los médicos nos dicen, bueno, usted está pasando por mucha ansiedad, por mucho estrés, por mucha depresión, hay que atender también, hay que buscar el psicólogo, el psiquiatra, bueno, el especialista en esta área de la salud y ahí es cuando de pronto decidimos acudir muchas veces como de cierta manera obligados porque me tocó, porque el médico me dijo que pidiera la cita con ese especialista, pero una de las cosas que yo veo es que todavía nos falta mucha conciencia de la importancia de esa salud interior, de atender la salud mental. Todavía hay muchos tabús frente a los psicólogos, a los psiquiatras, todavía en este 2024 en el que nos encontramos y aún todavía hay personas que nos ven a los especialistas en esta área de la salud raro, o sea, todavía hay muchas prevenciones. Yo puedo entender, porque hay personas que me dicen, no me gusta acudir a los psicólogos o los psiquiatras por mi fe, porque siento que no me van a orientar de la manera correcta, porque siento que me van a mandar según la ley y el espíritu del mundo, más no el espíritu de Dios, entonces porque hay un temor de Dios, entonces yo sé que hay cierto miedo porque definitivamente, pues les hablaba también en el video interior, dentro de estas profesiones se han mezclado muchas cosas de la nueva era que no son de Dios, entonces hay gente que está muy prevenida hoy día y lo entiendo, en ese orden de ideas lo entiendo, o porque hay un pensamiento demasiado liberal o ya libertino frente a ciertas conductas y comportamientos que para nosotros como creyentes cristianos, desde nuestros valores y principios morales, pues no están bien y de pronto tú llegas donde un profesional que te dice está bien, una cantidad de cosas que sabemos a la luz del Espíritu Santo son pecado, pues para los profesionales sin temor de Dios no es pecado, entonces incluso alimentan la idea de caer en pecado. Yo en algún momento en un video hablaba de la responsabilidad tan grande que tenemos nosotros los profesionales, desde todas las profesiones, pero particularmente esta profesión donde tenemos que dar buen consejo, enseñar al que no sabe, corregir con misericordia, con caridad al que está errado. Tenemos que cumplir con estas obras de misericordia y si no lo hacemos bien vamos a tener que darle cuentas al Señor por eso. Entonces yo entiendo que hay personas que son prevenidas con este tema, pero más allá de esa prevención por las personas que tienen temor de Dios y que quieren llegar a donde un buen profesional, todavía hay dentro de pues, mucha población que no cree que esto sirva para algo.
pero sí es necesario definitivamente y hay que entender de qué manera funciona esto y pues a lo largo de la experiencia con los pacientes he podido encontrar porque hay prevención, porque hay ciertos temores, porque hay cierta resistencia a buscar una ayuda en la salud mental, en la salud emocional. Entonces, yo comparo esto. ¿Por qué? Porque de verdad que llega un momento, hay personas que ya buscan la ayuda porque ya definitivamente llegan a un punto de un estado de gravedad en su enfermedad emocional, en su traumatismo, en su herida interior del corazón, del alma, que que tienen que ir como de urgencias. De hecho, yo muchos de los pacientes los atiendo en estado de urgencias. Hay mucha gente que llega acá y yo digo, usted llegó como en estado de urgencias, o sea, a unas urgencias. Yo no sé a cuántos de ustedes les habrá tocado ir a urgencias. Sabemos que no es la experiencia más agradable del mundo porque urgencias es una locura. El llegar a urgencias ya es un trauma llegar a urgencias porque es muy difícil que lo atiendan a uno enseguida, hay mucho correteo de un lado, del otro, mucho bullicio, mucho alboroto, empezando por ese que es un clima bastante pesado para llegar a chocar con lo que yo estoy viviendo, con lo que yo estoy pasando, es difícil. Entonces, pues cuando yo estoy ya en un estado de urgencias y llego a ese ambiente, pues obviamente eso es mucho más fuerte en mi salud mental y emocional. Pero si lo comparamos con el proceso de que tú tuviste un accidente, así yo muchas veces cuando las personas vienen tan heridas, tan mal, tan llenas de tantas cosas, les digo, bueno, haz de cuenta que llegaste a urgencias, que tuviste un accidente gravísimo, vienes muy accidentado, vienes muy herido, con traumas, con heridas, vienes muy mal. Entonces has llegado a urgencias. Entonces, ya cuando lo atienden a uno en urgencias, una de las primeras cosas que hacen los médicos, enfermeras, las personas que lo atienden, si no lo puede hacer uno mismo, porque a veces no lo puede hacer uno mismo, o le dicen quítese la ropa, si uno puede lo hace, si está uno muy mal, muy enfermo, muy dolido, muy herido, pues lo tienen que hacer por uno. Ese quitarse la ropa, ¿sí? Ese desnudarse ya genera una primera sensación de vergüenza, de pena, de no sentirse en un estado de agrado porque me van a exponer. Y en urgencias es así, uno tiene que dejar todas las prevenciones, todo ese pudor, todas esas cosas, porque está uno en un estado tan grave que si está entrando y saliendo los camilleros, las enfermeras, los demás médicos, incluso a veces otros pacientes, porque no hay ni espacio, y entonces delante de todo el mundo. Y a veces delante de todo el mundo uno tiene que someterse a esa vergüenza, ¿sí? A esa situación que no es fácil, porque no es chévere que pues vengan y me vean acá desnudo, pero pues no hay opción. El médico tiene que examinarme, tiene que mirar mi condición, determinar en qué estado realmente estoy. Entonces toca pasar por eso. Yo les digo a mis pacientes, aquí no llegas a desnudar tu cuerpo, sino tu alma, tu corazón. Incluso a veces es más difícil desnudar el corazón, el alma, que el mismo cuerpo, ¿sí? Porque hay personas que sienten mucha más vergüenza y mucha más pena al abrir su corazón, al mostrarse como son, lo que me han hecho y lo que yo he hecho. Abrir de par en par ese corazón para mostrar quién soy yo, cómo soy yo, qué he hecho mal, qué he dejado de hacer bien. Eso no es nada fácil. ¿Qué me han hecho? Mira cómo estoy, estas heridas que tengo, mira todo lo que me ha pasado o mira todo lo que yo he hecho, mira todo el daño que yo he generado. Eso no es fácil. Eso no es nada fácil, que aquí en un proceso de sanación interior hay que desnudar el corazón, desnudar el alma. Y no es fácil porque genera pena, genera vergüenza, me pone en una posición difícil. Pero además de la pena y la vergüenza que me puede generar esa desnudez, me genera miedo, inseguridad, incertidumbre. ¿Qué me irán a hacer?
¿De qué se tratará todo esto? Uno estando allá en ese estado de urgencias y viendo médicos corriendo, salir, el uno, el otro, todos vienen, me examinan, me tocan, entonces, ¿qué me irán a hacer? ¿Qué tendré? ¿Cómo estaré? ¿Qué me irá a pasar? ¿Voy a estar bien? ¿Voy a estar mal? Aquí también, en un proceso de sanación interior, también me genera eso. Entonces, y de hecho me ha pasado mucho que hay pacientes que obviamente pues igual encuentran a alguien muy diferente, porque obviamente hay personas que de pronto vienen de hacer procesos ya con muchos otros psicólogos. Yo he tenido pacientes que han venido, que han hecho que han hecho procesos de mucho tiempo, que llevan tal vez años en procesos con otros profesionales, y pues de otra manera, desde otros ángulos, desde otro tipo de procesos. Entonces, pues el llegar acá, que una psicóloga temerosa de Dios, que una psicóloga católica, entonces pues como que ya eso genera una expectativa ¿y de qué se tratará eso? ¿Qué iremos a hacer allá, no? Entonces, si hay pacientes que uno se da cuenta como que inicialmente están como con la prevención de qué se tratará esto, qué me irán a hacer, qué va a pasar acá. Entonces, cierto miedo, cierta inseguridad, cierta incertidumbre frente a de qué se trata esto. Eso es normal que pase cuando uno va a hacer un proceso de sanación interior. Hay una expectativa frente a eso. Me puede generar esos miedos y esas inseguridades. Pero hay algo que yo he descubierto a lo largo de estos años haciendo los procesos de sanación interior, y es que hay dentro de ese miedo o esa incertidumbre, pues hay como una prevención en el sentido de que esto sí servirá para algo, esto sí me va a ayudar a mí. Es que yo no entiendo cómo pueden hacer algo así, o sea, como un psicólogo, un psiquiatra, un profesional de esta área o una persona, un sacerdote laico o un consagrado que haga acompañamientos de sanación interior. ¿Cómo puede ser posible que esto funcione? Entonces, hablando no hace mucho con una paciente, fue algo muy bonito, porque ella me decía, mira, es que yo nunca he querido ir a un psicólogo, primero porque tenía la prevención de que yo no quiero que sea un psicólogo del mundo, quería un psicólogo de Dios. Pero tenía de todas maneras como el miedo, precisamente porque decía, no entiendo cómo a uno lo van a abrir. O sea, es como si abrieran, ella me decía, como si abrieran una caja de Pandora y va a salir ahí todo, y entonces, ¿cómo van a hacer después para volver a acomodar y a organizar todo y a cerrar y que todo funcione y quede bien? Entonces fue un ejemplo muy particular que me llamó la atención la forma en que ella veía, porque tenía dudas de que esto sirviera para algo, porque decía, bueno, uno vaya, cuenta todo, saca su historia, y ¿qué pasa con esa historia que yo saco? Entonces, bueno, es importante aclarar que, por supuesto, dentro del proceso de sanación interior, hay una primera parte que es una parte de escucha, donde a ti se te escucha el motivo de tu consulta, se te escucha tu historia, y es sacar. Pero ya después de que has sacado todo, ¿qué se hace con eso? Entonces, bueno, la primera parte es una parte de escucha. De hecho, la mayoría de las personas que van por primera vez a un proceso de sanación interior y pueden hablar cuando nunca habían hablado con nadie, cuando nunca habían tenido la oportunidad de contar su historia, sienten un alivio, como un desahogo, como, uy, me desahogué, descansé, me alivié. Yo llevaba cargando esto toda la vida y nunca lo había contado. Incluso a mí me han pasado cosas que yo no me siento merecedora de eso, porque a mí me han pasado situaciones donde hombres, mujeres, me han dicho, mira, ¿sabes una cosa? Esto yo nunca se lo había contado a nadie, ni siquiera a un sacerdote. Pues me sorprende, me siento honrada de que la persona haya querido abrir su corazón y me lo haya podido contar. Obviamente que la direcciono a confesión, porque pues yo no puedo más que escuchar y orientar, pero no puedo hacer algo que es tan importante como dentro del sacramento de la confesión, que es dar la absolución. O sea, eso tiene que entregarse en confesión. O sea, hay cosas que de verdad son confesiones que uno ve que tienen que ir a confesarlas con un sacerdote para que reciban la gracia del sacramento, la absolución,
porque de verdad ve uno el arrepentimiento, el dolor que cargan, pero de pronto muchas veces por la vergüenza tan grande que sienten, no lo han confesado. Y es muy importante poder hacerlo. Entonces, pues yo me siento honrada de que hayan confiado en mí para abrir su corazón y poder sacarlo. Pues es el primer paso, pero tienen que ir y confesarlo. Pero la persona ya empieza a liberarse. Ya al sacarlo empieza a liberar. Entonces yo digo, eso es parte del proceso de sanación interior. Hay personas que solo necesitan ser escuchadas. Hay personas que reciben un alivio y una sanación muy grande cuando pueden desahogarse, cuando hablan, cuando sacan todo eso que tienen guardado a veces por un montón de años. Y ya eso es para ellas sanación, liberación, restauración. Pero hay otras personas que además del acompañamiento en una terapia de escucha necesitan, ¿qué hago yo con todo esto que saqué? Entonces yo ahí es cuando hablo de este ejemplo que ella me da de la caja de Pandora, que saca todas esas cosas que tiene ahí guardadas, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Yo lo ejemplifico, es como cuando uno tiene la caneca llena de basura en su casa, tiene ya la caneca llena de basura, pero un día yo digo, está oliendo mal, este ambiente está incómodo, me molesta esa basura que hay acá, la voy a sacar y yo puedo sacar la basura de mi casa, pero yo la saco, la dejo fuera de la entrada de mi casa, ya que adentro no huele mal, ya no siento la incomodidad, me alivié, descansé porque ya no tengo esa incomodidad, pero cada vez que yo entre y salga de mi casa voy a ver esa basura y pues voy a estar recordando y ay, verdad que la basura, está ahí la basura, entonces no he hecho el proceso completo, no se ha hecho todo lo que se debe hacer con la basura que se sacó de casa. La basura tiene un lugar que es abajo en mi edificio, el chute de la basura está en la primera parte, en el primer piso, afuera, la salida del bloque. Entonces uno tiene que ir y dejar allá la basura. De ahí la recogen, se la llevan a un botadero, la queman, la procesan. Todo ese proceso que tienen que hacer con esa basura para que ya esa basura salió de mi casa, salió, se procesó, se hizo un proceso completo con esa basura que se sacó. Y ahí es donde yo ya digo, pues ahora sí, me siento no solo aliviada de que descansé de que ya no está la basura acá, sino que realmente ya no está, porque yo puedo entrar y salir y ya no está esa basura ahí. Yo no puedo solamente sacar, muchas veces no me basta con sacar esa basura y dejarla afuera, sino ¿qué tengo que hacer yo? Porque prácticamente muchas veces hay personas que van y me dicen, es que yo fui y yo hablé y yo conté y yo dije y no se hizo nada y no pasó nada y no hicimos nada con la basura que se sacó. Hay que hacer un proceso y eso es el proceso de sanación interior, empezar a ver esa basura que yo estoy sacando de mi corazón o que el Señor está sacando de mi corazón es el que viene y hace esa limpieza interior, es Jesús. Él saca todo y Él hace un proceso completo. El Señor no hace una cosa media. Siempre que nuestro Señor viene a limpiar nuestro corazón, a limpiar nuestra casa interior, lo hace perfecto. Él no lo hace a medias ni por encimita, Él lo hace perfecto. Entonces hay que hacer un proceso mucho más profundo para poder realmente sentir sanación, liberación y restauración en ese proceso. Entonces no basta solo con sacar la basura, ya esto queda claro, hay que hacer un proceso para quedar verdaderamente sano y libre de esa basura. Yo veo que también pasa algo muy importante y es el hecho de que hay gente que también le tiene cierto temor, resistencia a estos procesos por algo y es, no quiero que me vuelvan a tocar la llaga porque me vuelve a doler y yo no quiero que me duela, ¿sí? Son de estas personas que aunque se ven y se reconocen heridos con traumas, les parece fácil ponerse una bendita, una curita en la herida y como ya eso está tapado, como yo ya no lo veo, pues ahí ya no pasa nada. Entramos en negación, como neguémonos
el problema, neguémonos la enfermedad, neguémonos la herida, neguémonos el trauma, neguémonos el vacío, todo eso que puede estar allá en mi interior del corazón, no. Al pasado pisado, eso ya no importa, eso ya para qué nos vamos a devolver allá, eso ya no vale la pena, eso eso no hay nada, eso dejémoslo allá quietico. Lo que está quietico, dejémoslo quietico y allá quietico, que no pasa nada. Pero lo que no son conscientes es que esa herida, bajo esa curita, bajo esa bendita, se está pudriendo. El hecho de que yo haga esto para no ver, para no reconocer, porque yo sé que me duele y es por eso que yo no quiero ir a enfrentar ese pasado, es por eso que yo no quiero ir a enfrentar esa herida, ese trauma, ese vacío, es porque no quiero que me duela. Entonces, pues como no lo veo, supuestamente no me duele, pero si yo viera debajo de esa curita, voy a ver una herida completamente podrida. Y cada día que le sumo a dejar de ver o de reconocer esas heridas, esos traumas, esas enfermedades, pues más podrida se está poniendo esa herida. Un día me encontraré con la penosa realidad de confrontarme y de ver el estado de mi alma. Y ahí veré todas esas heridas, que es lo que yo les hablaba. Por eso la importancia de hacer un proceso de sanación interior, porque si yo me puedo vendar el resto de la vida aquí, mis ojitos no quieren ver, mi corazón no quiere volver a sentir ese dolor, entonces aquí me niego, me hago que no ha existido, que no ha pasado y lo dejo así, pues en la eternidad me confrontaré con esa realidad. No lo quise destapar acá, no quise hacer algo para sanar acá, en la eternidad me voy a ver mi alma llena de esas heridas, de esos traumas, de esas enfermedades, de esas carencias, de esos vacíos. Voy a ver mi alma rota completamente. Y allá yo ya no tengo oportunidad de sanar como acá en la tierra. Allá ya voy a purificarme de todo eso. Voy a ver esas heridas podridas, podridas. La apariencia de mi alma llena de heridas podridas. El olor de mi alma con esas heridas podridas. Y allá ya no voy a poder hacer lo que Dios me está regalando hacer acá. Y por eso mi purgatorio allá puede ser muy penoso, porque sé que tengo que purificarme de todo eso. No puedo entrar al cielo herido y atado. Entonces, no nos sirve entrar en ese conflicto interior conmigo mismo de no quiero sentir herido, no quiero, no me toquen, no me toquen. Entonces eso es como cuando yo voy a ese médico, allá estoy en ese hospital, en esas urgencias, y yo sé porque me veo completamente lleno de heridas, lleno de sangre por todo lado, yo sé que estoy con todos esos traumatismos y entonces como no quiero, no me toquen, no me toquen, no me toquen, no me toquen. No hay opción. El médico tiene que tocarte. El médico tiene que revisarte herida por herida, desde la coronilla hasta la punta del dedo gordo del pie, para saber cómo estás. Aquí también sucede eso, en un proceso de sanación interior, aunque no queramos mostrar esas heridas, tenemos que verlas, tenemos que ver en qué condición están, cómo están, si hay que limpiar, raspar, desinfectar, cerrar, coser para que cicatrice. Entonces tenemos que hacer todo un proceso completo. Yo a veces digo, sería como chévere, como algo tan mágico como de pronto tener una botella de alcohol mágico y cuando uno está allá en el hospital así todo en la camilla vuelto nada, accidentado, vuelto nada, que simplemente el médico tuviera que coger esa botella de alcohol mágico, me la rocea encima y me sané. O sea, sería muy chévere. Pero eso no funciona así. Eso no funciona así, ¿sí? El médico tiene que ir a tocar herida por herida, revisar en qué condición está y tratarla para sanarla. Entonces, ¿eso nos va a doler? Claro que sí, nos va a doler muchísimo. En mi condición, cuando yo llegué así con esa peritonitis química en el hospital, que yo les he contado que para mí era terrible, cuando los médicos tenían que examinarme, todos los de turno me examinaron y me hundían las manos en el abdomen, eso me dolía más. Del dolor que yo ya llevaba, me dolía muchísimo más. Pero ellos debían hacerlo, porque tenían que saber qué era lo que yo estaba viviendo,
qué era lo que se estaba presentando en mi organismo para que pudieran tomar una decisión sabia y correcta frente a lo que tenían que hacer y el procedimiento que tenían que hacer conmigo. Aquí también pasa eso. Es doloroso que vengan a tocarte tu llaga, tu herida, que te metan el dedo en la llaga. Un proceso de sanación interior requiere que venga a meterte el dedo en la llaga, pero con una finalidad muy importante, y es el sanar, el restaurar, el liberar. Para poder pasar por ese proceso hay que pasar por todo esto, y no existe la botella del alcohol mágico que con solamente un toque ya quedé perfectamente sano. No, eso no existe. Tampoco existe, como yo le decía, atrevida, de cierta manera, de pronto fantasiosa. A veces siento que soy así un poco, pues fui de esa generación que creció con los cuentos de hadas, entonces crecí de pronto con esa idea de la hada madrina y la varita mágica. Obvio que hoy día sé y entiendo que eso no existe, obviamente, pero algún día dentro de como ese coloquio con el Señor, de confianza, de amor, de esa cercanía con el Señor, algún día le decía, ay Señor, qué lindo sería como una varita mágica para que cada paciente que llegara yo simplemente pudiera tocarlo con la varita y ya, solucionados todos sus problemas, feliz, sin traumas, sin heridas, sin dolores, sin vacíos. Y yo creo que el Señor se reía de mí, pues obviamente que yo sabía, yo era consciente que eso no es posible, pero fue como de una forma graciosa, hablándole al Señor, que qué bonito sería, porque como en esa necesidad de querer siempre en el corazón ayudar a esas personas, como que siempre querer ver la felicidad. Si yo como profesional siento eso cuando escucho a una persona y quisiera ver que esa persona sea sana, sea libre, sienta gozo, sienta felicidad, se sienta amada por Dios, que pueda recibir esa restauración. O sea, si yo siento eso, yo sé que nuestro Señor lo siente potenciado 1000 veces, millones de veces más que lo que puedo sentir yo en mis carencias humanas, en mis debilidades humanas, como el Señor anhela que nosotros estemos sanos, estemos libres, estemos restaurados y seamos felices. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Entonces recuerdo que cuando yo le decía eso molestando, digo así como en chanza, molestando con el Señor, él me decía, ahí es cuando yo les cuento que él me ha dicho que él se glorifica más en el proceso que en el milagro. Porque el milagro lo podemos recibir con fe, lo podemos recibir, de un momento a otro podemos resultar completamente sanos, sin heridas, sin traumas, sin vacíos, sin dolores, sin enfermedad, ¿sí? Pero en ese milagro no he tenido la oportunidad de acercarme, de vivenciar más de cerca al Señor, de enamorarme, de conocerlo, ¿sí? Y por eso de pronto muchas personas que reciben milagros vuelven a su vida de hombre viejo, a sus pecados del pasado y no tienen una conversión real. Mientras que el que tiene que vivir todo un proceso, precisamente se llama proceso de sanación interior, porque esto requiere de tiempo, de disposición, de voluntad, de fe, de abandono y de confianza en el Señor, de constancia, de perseverancia. El que tiene que vivir todos esos pasos del proceso, ¿sí? Pues se va encontrando con su sanador, con su liberador, con su restaurador, que es Jesús. Se va encontrando con Él, lo va conociendo, se va enamorando, le va agradeciendo y después de estar cada vez más enamorado de Él, se queda con Él. Ya no solo por agradecimiento, sino porque se enamoró tanto que ya no lo puede dejar. Sánelo o no lo sane, se enamora y se queda con Él. Y por eso el Señor se glorifica más en el proceso, porque en el proceso hay más chance y hay más oportunidad a enamorarnos con Él y a quedarnos con Él, no solo por agradecimiento, sino por verdadero amor a Él. Entonces, tenemos que vivir
el proceso. No queremos tampoco algo mágico. Hay personas que de pronto detrás de esto se imaginan cosas muy mágicas, ¿sí? Como que vamos a llegar donde el profesional, el sacerdote, el laico, el consagrado que hace sanación interior, y de pronto nos van a hacer una oración y ¡fum! Mágico. Nos sanamos y ya no tengo heridas, ni traumas, ni enfermedades, ni vacío. No, eso no funciona así. No, así como yo quería, ¿no? Pues porque uno en ese deseo de querer ver a todo el mundo sano, yo quisiera ver a todo el mundo sano, libre, restaurado, feliz con el Señor, pero eso no funciona así. Yo ya entendí que es un proceso, paso a paso, dentro de la divina voluntad y la divina providencia de Dios y en el tiempo de Dios, no en mi tiempo, no es mi tiempo ni el tiempo del paciente, es el tiempo de Dios. Pero el Señor actúa y hace su obra misericordiosa, porque es la misericordia de Dios la que aplica en nuestra sanación, en nuestro proceso de sanación. Entonces, no existe ni el galón ni la botella o el galón de alcohol mágico, ni la varita mágica, ni nada de esas cosas. No existe eso, bendito sea Dios, que existe el proceso que el Señor quiere que llevemos de su mano a los pies de su cruz. Entonces, ¿sí nos va a tocar enfrentar el dolor? Sí, nos va a tocar enfrentar el dolor, y mucha gente le huye a estos procesos es porque no quiere sentir otra vez el dolor, no quiere recordar lo que le hizo daño, quién le hizo daño, se niega a vivir eso. Pero yo los invito a que le pidan la gracia al Señor, porque no los puedo juzgar, yo entiendo, yo sé que para todos no es igual, yo sé que hay personas que de verdad han sido tan heridas, tan vulneradas, tan traumadas, tienen tantos dolores, una vida tan difícil que no quieren volver a recordar, que no quieren, que les cuesta muchísimo querer hacer un proceso de estos porque quisieran evitar a toda costa ese dolor, a toda costa volver a pisar allí. Y miren lo hermoso de un proceso de sanación interior, y es que el único que puede hacer esto es el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos haciendo un proceso de sanación interior, hacemos un esfuerzo por recordar. Cuando estamos pasando por toda nuestra vida desde nuestra concepción, estamos haciendo un esfuerzo por recordar qué fue lo que vivimos desde el vientre materno, que es muy difícil, pero por misericordia y gracia de Dios, si es la gracia, si el Espíritu Santo a bien lo tiene y quiere recordarnos lo que vivimos en el vientre, lo podemos hacer. Y yo he tenido pacientes que se han visto y se han sentido dentro del vientre materno. Se han visto cuando nacieron, o sea, hay cosas que todo está ahí desde que somos concebidos, pero es difícil de recordar. Entonces, el Señor, si a bien lo quiere, no lo permite, pero entonces Él quiere que nosotros pasemos por ahí recordando, y resulta que Jesús no está recordando, Jesús lo está viviendo en su eterno presente, por eso Él es el único que puede ir a ese momento de mi historia, de mi vida, a esa etapa, a sanar, a restaurar, a cambiar esa historia, hacerme de nuevo, como Él lo dice en su palabra. Todo lo hago nuevo, Él todo lo hace nuevo y Él nos hace de nuevo. Para mí, un proceso de sanación interior también es que Dios nos hace de nuevo, el ser concebidos de nuevo, el vivir nuestra gestación de nuevo. Ojalá dentro de ese vientre puro y santo de Mamita María, el nacer de nuevo y el crecer y desarrollarnos de nuevo, madurar de nuevo. O sea, Dios todo lo hace nuevo, y es ver lo hermoso que es el Señor con nosotros cuando nos sana, nos libera y nos restaura. Entonces, yo los entiendo, no puedo juzgar a las personas que les cuesta mucho enfrentar esto porque no quieren sentir dolor, pero créanme que es una gracia maravillosa de Dios el poder hacer un buen proceso de sanación interior, porque después de que ya el médico ha podido determinar qué va a hacer contigo, cómo va a tratar cada una de tus heridas, de tus traumatismos, de tus enfermedades,
ya hay un pronóstico de qué es lo que va a pasar, de qué es lo que va a ser, lo que va a pasar después. Hay una parte del proceso de sanación interior que es muy importante cuidar, así como cuando ya después de que uno ha sido, si me tuvieron en urgencias y el médico ya dijo, bueno, hay que operar, hay que cerrar todas estas heridas, hay que hacerle las curaciones, todo el proceso. Después cuando ya nos envían a casa, que es de pronto el posoperatorio, el cuidarnos ya después de haber vivido este proceso donde nos sanan las heridas, donde nos dicen, este es un proceso, una parte muy importante de tu proceso. Aquí te tienes que cuidar muy bien, estás en la cicatrización. Tienes que tener cuidado de que no se te infecten los puntos de las heridas. Entonces hay una serie de cuidados que yo tengo que seguir al pie de la letra. Dentro de un proceso de sanación interior también hay un proceso como un posoperatorio, ¿sí? O de cicatrización donde hay que cuidar, donde hay que velar por eso para que la herida no se infecte otra vez, para que la herida no se abra otra vez. Entonces ahí tenemos que cuidar de ese proceso que el Señor ha venido a hacer en nuestros corazones, porque es allá donde Él viene a intervenirnos en el fondo del corazón, a restaurar nuestra alma, nuestro corazón. Ese es el proceso de sanación interior. Entonces, por eso es que les digo que yo comparo mucho un proceso de sanación interior, el sanación del corazón y del alma, con un proceso de sanación del cuerpo. Y así como yo después puedo ya haber cicatrizado y haber sanado todo lo que me intervinieron en el cuerpo, pues tengo que seguirme cuidando. Tengo que seguir unos cuidados, una prudencia. ¿Para qué? Para que pues no me vuelva a enfermar de lo mismo, para que no me vuelva a pasar el accidente que tuve. Entonces ya vienen unos cuidados posteriores que yo tengo que mantener, pero siendo consciente que mientras esté en esta tierra, como les digo, con este cuerpo, con esta carne, esta debilidad en la humanidad que tenemos, pues seguimos siendo vulnerables a volver a ser heridos, a volver a recibir un dolor, pero ya cuando nosotros nos hacemos más conscientes que de Dios recibimos la gracia, que Él nos fortalece, que Él está con nosotros, ya no nos pega tan duro. Ya si nos estrellamos, si tenemos otro accidente, ya si nos enfermamos, ya no va a ser igual, ya no va a ser igual porque ya sabemos a quién acudir cuando necesitemos esa sanación interior. Entonces, espero que esta analogía, esta comparación que hice hoy con los procesos de sanación del cuerpo frente a la sanación del alma y del corazón hayan servido, sean de alguna forma instructivos para poder entender cómo sería un proceso de sanación interior y pues como lo dije en el video anterior, también la importancia de que acudamos a un proceso de sanación interior. Les envío un abrazo en Jesús, José y María y que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.